Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Mala Lectora, su podcast de confianza de libritos. Yo soy Fer y me da gusto saludarlos por segunda semana consecutiva. Este es un regalo de fiestas patrias y una compensación emocional por haberlos abandonado. Pido perdón. Esta semana empezamos la FIL, así que tendremos más adelante episodio de mi rant ferial. También habrá episodio de mi book haul. Y como sé que muchos de ustedes me están escuchando fuera de Lima, al final del episodio voy a estar compartiéndoles los eventos en los que voy a participar de la feria, qué día podemos vernos, qué voy a estar llevando, etc. Así que si vas a estar en Lima por esas fechas, pues quédate hasta el final del episodio para el chisme. Y a ver, hoy les voy a hablar de un tema del que he postergado mucho hablar a profundidad en el podcast. Sí que he explorado el tema, lo he mencionado en varios episodios como de taquito, pero no van a encontrar un episodio especial sobre la cultura de la cancelación. Tengo muchos sentimientos encontrados con el tema y consecuentemente con el separar el arte del artista. Es un tema que muchas veces se me hace complicado abordar porque no solamente tiene millones y millones de matices, sino que también encuentro argumentos bien sólidos de ambos lados y eso me enfrenta a mis contradicciones. Sin embargo, ya lo dijo Walt Whitman y ya se lo repetí yo hasta la saciedad, nos contradecimos porque contenemos multitudes. La contradicción es tremendamente humana, es siempre válido contradecirnos y siento que la vida sería súper aburrida y fácil si no evolucionáramos y cambiáramos nuestra forma de pensar o si no cuestionáramos un poco las cosas que creíamos tener ya bien establecidas, ¿no? Por si no son de seguir lo que ocurre en el lado literario del internet. Les cuento que hace unos meses la escena literaria mexicana se remeció con las denuncias del Instagram de Terror Editorial MX, que exponían a varias autoras consolidadas y también a editoriales importantes. Luego, hace apenas un par de semanas, denunciaron de violación a quien yo consideraba uno de mis autores favoritos, Neil Gaiman. He hablado de él en este podcast, lamentablemente. Y más recientemente, la hija de Alice Munro declaró que había sido violada por el esposo de su mamá y que la autora, la ganadora del Nobel, lo había defendido y se había quedado con él pese a lo que le hizo a su hija. Yo he mencionado antes que sé que el internet se rige por la inmediatez. Tener un podcast o tener una cuenta de Instagram o en general crear contenido en internet puede tener distintos objetivos. Y creo que si apuntas a la viralidad, el tema de la inmediatez va a mover mucho tu brújula porque quieres hablar de lo que está pasando. Quieres que cuando la gente googlee el tema seas tú la primera recomendación. Es súper entendible, súper inteligente también, pero creo que a veces el afán de la inmediatez pierde de vista el análisis y además no considera abarcar los efectos de lo que está sucediendo. Menciono esto porque siento que es demasiado temprano para hablar a profundidad del tema de Alice Munro. Yo empecé a armar este episodio a partir de lo de Neil Gaiman y teniendo como precedente el tema de Terror Editorial México, que no es tan reciente como les menciono. Pero claro, hace unos días ocurre lo de Alice Munro y es imposible no traerlo a la conversación. Pero quería decir esto un poco a modo de disclaimer. Yo creo que es un tema demasiado reciente como para explorarlo a profundidad, como para hablar de sus verdaderas consecuencias. Por lo menos para mí, ojo, para el tipo de contenido que me gusta hacer a mí. Pero sí lo menciono porque se me hace muy relevante para la conversación en general. Ahora sí, arranco con el episodio porque es un tema que me va a tomar mi tiempo, estoy segura. Antes que nada quiero partir estableciendo una cosa. Desde el inicio de los tiempos ha existido tanto la gente horrible como el arte. Por lo tanto, desde el inicio de los tiempos ha existido gente horrible haciendo arte. Y por más que deseáramos que no fuese así, una cosa no siempre tiene que ver con la otra. La calidad humana no está relacionada a las capacidades artísticas de una persona. Hay gente buena escribiendo libros malos, hay gente mala escribiendo libros buenos y viceversa. Siempre ha sido así. Creo además que a lo largo de la historia muchas personas pudieron ser malas e incluso ser criminales sin que se les condenara por ello porque eran considerados artistas. Esto sí que lo
lo he hablado en el podcast varias veces, sobre todo en el episodio de machismo en el mundo literario. La etiqueta de artista ha sido como un salvavidas para muchos, ¿no? Un ampay me salvo. Ok, fue una persona terrible, fue un asesino, fue un criminal, fue racista, fue misógino, pero todo eso no tiene nada que ver con el arte que hizo. Y esto, hasta cierto punto, tiene mucho sentido. Les debe sonar el poemario La Tierra Baldía o si no el musical Cats, que está basado en poemas de T.S. Eliot. Es un señor gatuno, es un gran poeta. Y este señor decía que el artista perfecto era el que podía separar su sufrimiento de su mente creadora, que es una forma de decir que estábamos divididos en nuestro yo humano y nuestro yo artista. Entonces, lo que hace uno no tiene nada que ver con el otro, ni se topan. Y esto también nos lleva a no vincular la vida de los autores a su obra, cosa que hacemos mucho. Cuando se habla, por ejemplo, de la poesía de Alejandra Pizarnik, se saca la carta de la poeta torturada, de sus diarios, de su sufrimiento, cuando en sí sus libros por sí solos se defienden y son suficientes para hablar de su forma de escribir o de los temas que explora su obra. Cuando se habla de los cuentos de Bukowski, por ejemplo, siempre se trae a la conversación sus relaciones problemáticas con las mujeres, con el alcohol, y lo que T.S. Eliot proponía era justamente que el arte se analice por sí mismo, sin ahondar en la vida privada del artista. Y esto me recuerda a un TikTok que se hizo viral hace unos meses. Una chica comentaba esta sentencia tan poderosa de la muerte del autor que propone Roland Barthes, de quien ya hemos hablado en el podcast y es el autor de El discurso amoroso. Este escritor decía que los lectores éramos como los coautores de los libros que leíamos, porque a partir de nuestras lecturas le dábamos otro significado al libro, como que lo volvíamos a escribir. Y esta sentencia de el autor está muerto se refiere a que una vez el libro llega a las manos del lector, pues el autor ya no tiene nada que ver ahí, ya murió su rol, no puede salir a decir, uy, estas cortinas eran celestes porque el polo que tenía la mamá del protagonista en su infancia solía ser celeste y él tiene mommy issues y que no sé qué. No, ya fue. El lector es el coautor ahora. Por lo mismo, cada experiencia lectora es diferente. Entonces, estos dos autores coinciden en desvincular al artista de su producto, lo que realmente es súper válido hasta cierto punto. Sin embargo, podemos leer y disfrutar poemas de amor escritos por un autor que era un violador, por ejemplo. Creo que acá la cosa empieza a cambiar. Y curiosamente, Roland Barthes, este autor que les menciono, en el 77 firmó una petición al Parlamento francés en la que pedía la despenalización de todas las relaciones consensuales entre adultos y menores de 15 años. Repito, entre adultos y menores de 15 años. La carta en cuestión mencionaba incluso que las niñas de 12 y 13 años tenían derecho a tener relaciones con quienes ellas quisieran. Esto lo menciona Vanessa Springora en su libro El consentimiento, que les he recomendado por aquí, es un librazo. Entonces les pregunto, ¿no cambia su mirada sobre El discurso amoroso, que es un libro de no ficción que justamente habla del amor? ¿No se aproximarían de otra manera al libro si se enteran que el autor creía que la pederastía no debería ser penada? No sé, yo les dejo la pregunta a ustedes. Por un lado, el artista no es un educador, no es tu profe, no es tu mamá, no es tu papá. Su labor no es la de ser un modelo a seguir, sino la de crear arte. Y su arte te puede gustar, te puede no gustar, pero su chamba no es ser una buena persona, ni tampoco un modelo a seguir. Además, y esto es bien importante, leer el libro de alguien no quiere decir que con eso apruebes absolutamente todas las acciones y declaraciones del autor. Yo voy a la librería, compro un libro, veo si me gusta o no y continúo con mi vida. Que me veas leyendo un libro no es necesariamente un endorsement del autor. Y como les he mencionado antes en el podcast, a lo largo de la historia hubieron muchos autores terribles. Hemos hablado de Bukowski, que le rompió la nariz a una pareja suya con testigos y que cometió una serie de abusos contra la mujer. También hablamos de Burroughs, que mató a su esposa de un disparo. Hablamos de Mailer, que apuñaló a su esposa. Hablamos de Neruda, que abandonó a su suerte a su esposa y a su hija enferma. Y además se refería a ella en un tono súper despectivo, gente horrible, la verdad.
También hablamos de Octavio Paz, que ejerció violencia psicológica contra su esposa, la también escritora Elena Garro. Hablamos del libro Minotauromaquia de Tita Valencia, que denunciaba los abusos del escritor mexicano Juan García Ponce. He recomendado y acabo de mencionar El consentimiento de Vanessa Springora, en el cual la autora denuncia públicamente a Gabriel Matzneff, que tuvo una relación con ella cuando tenía 49 años y ella era una niña de 14. Hablamos de Ted Hughes, en fin. Si me pongo a hablar de todos los autores problemáticos y criminales, yo no acabo nunca. Y si bien muchas de estas cosas eran de dominio público, o si no eran rumores muy fuertes, otras se quedaban en la esfera de lo privado. E igual, o sea, la esfera pública, ¿qué era? Pues era la prensa. Pienso en el asesinato de la esposa de Burroughs, por ejemplo. Esto ocurrió en el 51. Esa semana de todas maneras salió en prensa, la gente habló al respecto, pero ¿qué pasa con las personas que, no sé, 2 años después fueron a la librería, cogieron un libro suyo y se lo recomendaron a sus amigos? Quizás una persona del grupito dijo, oye, creo que este pata mató a su esposa. Pero claro, no podía acercarse a una biblioteca a pedir el archivo de prensa para buscar en todos los periódicos de los últimos años alguna nota al respecto, para poder ir con su amigo a decirle, oye, tenía razón, el autor que me recomendaste está funado. Y con este ejemplo creo que ya saben hacia dónde voy. Un factor diferencial muy importante entre la cancelación que se daba antes y la cultura de la cancelación que vivimos hoy en día es el Internet. Ahora visibilizamos estos temas y cuestionamos el canon porque la sociedad se ha moldado de manera tal que nos lo permite. Ahora hay espacio para cuestionar a autores racistas, autores violentos, autores que cometieron crímenes, autores que fueron problemáticos. Y esto es súper importante, es súper necesario. El T.S. Eliot, que nos decía que el artista perfecto separaba su yo artista de su yo persona, y el Roland Barthes, que nos proponía que el autor estaba muerto, no vivieron en el mundo que vivimos hoy. No eran tuiteros, no eran tiktokers, no eran Gen Z, ni siquiera millennials. Justo hace nada me vi con una amiga y me comentaba que creía que tenía trastorno de déficit de atención. Y yo le dije que creía que todos lo teníamos en cierta medida, porque vivimos comparando nuestra capacidad de atención con la que teníamos años atrás o con la que tenían otras generaciones. Es como cuando decimos, pucha, mis papás a mi edad ya estaban comprando su primera casa, ya estaban teniendo su segundo hijo, y yo el jueves pasado lloré en el baño cuando me di cuenta que se me acabó el bloqueador. Nuestros papás y nosotros vivimos en mundos diferentes y por lo tanto son realidades que no se pueden comparar. ¿Cómo no vamos a tener todos un poco de déficit de atención si tenemos nuestros celulares como extensiones de nuestro cuerpo y estamos permanentemente expuestos a 1001 estímulos y a toda la información del mundo? En toda la historia de la humanidad nunca habíamos estado tan hiperconectados como lo estamos hoy. Y mañana lo estaremos todavía más. Es lógico que la tecnología moldee nuestros hábitos y nuestra capacidad de concentración y también nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Y siento que la tecnología es clave cuando hablamos de la cultura de la cancelación hoy por hoy. Y esto tiene muchas aristas, voy avisando. Y quiero empezar hablando del tema del consumo ético. El consumo ético en sí abarca la cancelación del fast fashion, por ejemplo, porque no respetan los derechos laborales y además se zurran en el medio ambiente, por dar un resumen. El tema del consumo ético también abarca la cancelación de Starbucks por el genocidio en Gaza. Cada industria tiene un sinfín de ejemplos. Y este consumo ético, por supuesto que también se da dentro del arte. Hay una preocupación actual por consumir y por promover libros y otros productos culturales que tengan representación. Por ejemplo, hay una búsqueda por consumir libros que tengan un impacto social o a autores que tengan los mismos valores que tenemos nosotros. Además, tú puedes querer vivir regido por lo que menciona T.S. Eliot, de separar el arte del artista y no googlear, por ejemplo, las últimas declaraciones de tu nuevo autor favorito. Pero si vas y entras a Twitter, alguien puede haber retuiteado una denuncia a ese autor.
¿Y qué hacemos en este caso? Pues podemos fingir demencia, podemos ser caballitos de carrera a los que les ponen anteojeras para no ver a los lados y concentrarse exclusivamente en su camino. Es una opción totalmente válida, le funciona a unos y a otros no. La otra opción es apostar por un consumo ético del arte y no leer a autores cuyo accionar se oponga dramáticamente a nuestros principios. Nuevamente, le funciona a unos y a otros no. Por lo tanto, creo que es un error suponer que una postura es moralmente superior a la otra. Y aquí es cuando empezamos a hablar de la cancelación como performance. Pero primero tenemos que hablar de un tema importante. No todas las cancelaciones significan lo mismo. Y para esto he considerado 4 categorías diferentes de cancelación. Me he sentido como una profesora con su pizarra, solo que esa pizarra está en nuestros corazones, no es real. Y a ver, de arranque, una cosa son los autores cancelados por ser problemáticos y otra cosa son los autores cancelados por ser criminales. Los autores criminales son una cosa ya más heavy. Son asesinos, son violadores, son abusivos, ejercen algún tipo de violencia. Retomando los ejemplos que les di antes, una cosa es enfrentarse a un libro, por ejemplo, de Bukowski y analizar la construcción de sus personajes femeninos sabiendo que era un hombre que violentó a mujeres. Y otra cosa muy diferente es leer un libro del autor este tonto que se quejó de las bibliotecas porque no cobraba por esas lecturas. En esta categoría podemos poner incluso a Vargas Llosa. Yo soy la mayor hater de Vargas Llosa, pero no es un criminal. El señor es un error, es insoportable, le ha causado mucho daño a este país, pero no es un criminal. Y yo siento que la cultura de la cancelación, como la conocemos ahora, y me estoy refiriendo por supuesto a las funas en internet, y así, pues es igual de tajante con los criminales que con la gente con la que no coincidimos. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Primero quiero hablarles de las otras 3 categorías de cancelación que había podido encontrar. Y estas 3 categorías están dentro del saco de los problemáticos. Los primeros son personas que pudieron tener un take desafortunado, que pudieron tuitear algo problemático, o ni siquiera problemático, sino que pudo evidenciar que su escala de valores es diferente que la tuya. Pienso en Leigh Bardugo, que es esta autora de fantasía archiconocida. Una lectora se le acercó en una firma de libros y le preguntó cómo se posicionaba respecto al genocidio en Gaza. La autora, importante, es judía y solo le sonrió, no le dijo nada y ahí quedó el tema. Luego medio que comentó que era apolítica o algo así. ¿Y qué hizo la fan? Pues la fan hizo un TikTok contando su experiencia y llamándola sionista, diciendo que estaba cancelada y que teníamos que apoyar a autores que estuvieran con Palestina. Y amigos, lo que está ocurriendo en Palestina es horrible. La impunidad con la que Israel ha actuado todos estos años y con la que sigue actuando ahora mismo, creo que nos genera un sentimiento de frustración bien particular. Odiamos al Estado genocida de Israel. Es un asunto amplio, complejo, pero ese es el resumen. Es un genocidio. Y con esta frustración encima, es obvio que vamos a valorar más a la gente que sale a dar la cara por Palestina. Sobre todo porque no tenemos demasiadas caras visibles que hagan esto. La gente que está con Palestina somos los ciudadanos de pie, pero la gente que tiene plataformas más importantes o está con Israel o se declara apolítica. Y claro, esta actitud frustra y definitivamente podemos decidir dejar de apoyar a alguien por declararse apolítico y no tener posición sobre temas importantes. Es como esta frase de put your money where your mouth is. Sin embargo, cancelar a alguien por ser apolítico y además llamarlo sionista por no posicionarse es una cosa totalmente diferente. Creo que exigimos demasiado de los autores. Nuevamente, ellos no están para ser un modelo de moral, sino para producir contenidos culturales y ya está. Sin embargo, se llama a sí mismo apolítico, es sionista y además cancelarlo por sionista es un poco el mundo en blanco y negro. O estás conmigo o estás
estás en mi contra, o eres admirable y voy a comprar todo lo que me vendas y alimentaré una relación parasocial contigo, o eres mi máximo enemigo y me encargaré personalmente de destruirte. La ley Bardugo luego salió a decir que no era sionista, que quería una Palestina libre, pero ya habían hilos de autores cancelados por sionistas que la incluían. Ahora sí, hablemos de la cultura de la cancelación como performance. Lo que les he contado es el claro ejemplo de cómo lo que el autor dice o no dice pasa a segundo plano. No importa tanto si Leigh Bardugo dijo Palestina libre o dijo que era sionista. Lo que importa es el tweet cancelándola, el tweet condenándola. Esta dinámica pone al cancelador por escalones encima del cancelado. Uno es moral, uno es amoral, uno es cruel y el otro es un justiciero social. ¿Qué está haciendo el funador por Palestina exactamente? Pues está diciendo que no compren los libros de Leigh Bardugo. Y creo que lo hace pensando que eso lo convierte en una mejor persona. Es decir, no comprar los libros de Leigh Bardugo es una suerte de performance para colocarse a sí mismo como un héroe. El internet, como he mencionado antes, nos ha moldeado muchísimo. Y es importante recordar que una cosa somos nosotros en la vida real y otra somos lo que compartimos en un tweet, en una historia. Son partes de nosotros mismos, son fragmentos, pero no somos ese avatar, no somos este ser digital. Y hablo de performance porque esta indignación digital no suele materializarse, no va más allá del hashtag. He leído varios pedacitos de textos de Byung-Chul Han, que es un autor que me muero de ganas de leer. Lo cita mucho Liv Stromquist en su libro No siento nada. Y este autor tiene un libro llamado La sociedad del cansancio. Y en este libro se propone que la cancelación en internet se resume a hacer números para ganar notoriedad, a hacerse viral, a colaborar en construir la imagen del que cancela como justiciero social. Cuando un autor cancelado vuelve a publicar un libro, no faltan los tweets o posts de amable recordatorio de que tal artista es racista, misógino, etc. El internet no olvida. Sin embargo, el libro se sigue vendiendo. La editorial igual apuesta por el autor. Entonces, hablamos de la cancelación más como una performance que como un accionar colectivo tangible. Y en este libro analiza las redes sociales y sostiene que una de sus principales funciones es como que incrementar el sentimiento narcisista sobre nosotros mismos y que los amigos que tenemos en internet o los seguidores son como la muchedumbre que aplaude, ¿no? Los fans. Hay una verticalidad. Entonces la cancelación, en vez de ser una consecuencia de un mal accionar, se vuelve más bien una herramienta para construir capital social, para posicionarse como justiciero social. Además, y eso también es bien importante, casi no hay espacio para una cancelación verdadera cuando hablamos de los realmente poderosos. Cuando eres insignificante es súper fácil cancelarte y lo poco que tenías lo pierdes, te quedas sin nada. Mientras que si ya eres poderoso y te cancelan, lo que pierdes pues no se compara de ninguna forma al otro escenario. No sé si lo recuerdan o si se enteraron, pero hace un par de meses una escritora gringa hizo perfiles falsos en Goodreads para ponerle una estrella a los libros que eran similares al suyo. Ojo que ella recién lo iba a publicar. La cosa es que se descubrió que era ella la de los perfiles y ella decidió fingir demencia básicamente. Inventó una historia, dijo que era una amiga suya, falseó screenshots. Luego compartió que la amiga se volvió loquita, pero ya al final terminó por aceptar que ella sí había hecho estos perfiles, pero que los había hecho estando deprimida y que como que no recordaba mucho qué había pasado, como que tenía lagunas y se había decidido internar en un centro de salud mental. Además, las autoras a las que le había puesto una estrella eran mujeres racializadas. Ella era una mujer blanca. Entonces era indudable que había un tema racista también de su parte. Y esta chica perdió su contrato, perdió a su agente, perdió el deal que tenía, ¿no? También una empresa grande de cajas literarias la iba a poner como autora destacada, en fin. Lo perdió todo, porque claro, era una anónima, nadie la conocía. Y su libro, ojo, quizás era brillante.
de hecho era una apuesta importante de la editorial. Tenía súper buenas críticas, venía con mucha expectativa, pero eso no importa cuando la autora es una mujer horrible. Y del otro lado tenemos, por ejemplo, a J.K. Rowling, que odia con toda su alma a las mujeres trans. Sin embargo, a esta señora le respalda la saga middle grade más importante de la historia. Y ojo, la primera autora de la que les hablé, la loquita esta de Goodreads, pues le puso una estrella a estos libros. ¿Saben? El posible daño es insignificante, la verdad. Es una estrella en Goodreads. Lo cancelable es la envidia, la mala onda, el racismo también, la hipocresía, porque para esto le había puesto una estrella incluso a autoras con las que se llevaba todo un drama. Lo cancelable también es la excusa que dio después, la mentira. Pero cuando hablamos de víctimas reales, la verdad es que no las hay y aún así lo perdió todo. Y yo creo que está bien que le hayan cancelado el deal, que el agente literario le haya abandonado porque igual y sienta un precedente. No puedes respaldar a alguien racista y definitivamente había un tema con esto. Sin embargo, la cancelación no es la cárcel. Entonces, ¿quién dictamina hasta dónde es suficiente? ¿Quién te debe perdonar? ¿A quién le debe pedir perdón la autora? Nuevamente, es complejo. A mí se me viene a la mente ese GIF de Game of Thrones de shame, shame, shame. Y creo que es necesario cuestionar la finalidad de la cancelación. ¿Cancelamos porque queremos una sociedad más justa? ¿Cancelamos para concientizar a las personas problemáticas sobre sus errores? ¿O cancelamos para eliminar a estas personas de la sociedad? Es complejo hablar de la cancelación. Entonces, una cosa es dejar una estrella en una reseña de Goodreads y otra es tener un discurso transfóbico y financiar organizaciones transfóbicas como hace J.K. Rowling. Sin embargo, ninguna es una criminal. Ojo, ambas autoras entran en la categoría de autoras problemáticas, pero es innegable que una causa un daño tangible mientras que la otra no. E incluso cuando hablamos de autores que sí causan un daño tangible, hay 1000 casos particulares. Y sigamos con J.K. Rowling, porque aparte del discurso de odio y de financiar organizaciones transfóbicas y de todo esto, ella vive en el siglo XXI y es una persona en el Internet. Y acá el asunto toma otra dimensión, porque ser transfóbico cuando no había internet y tus comentarios quedaban en tu círculo, por supuesto que te hace una persona transfóbica, pero no tenías el poder que tienes ahora. Ahora una declaración, un tweet, un like, incluso un retweet, todo eso tiene poder, sobre todo cuando hablamos de una autora tan relevante, tan millonaria, tan poderosa. Y ella sabe el poder que tiene, sabe que no está diciendo solo, ay, odio a las mujeres trans, sino que es consciente que su odio respalda y valida a un grupo extremista y que de por sí estamos viviendo en un mundo que violenta a las mujeres trans. Y aún siendo perfectamente consciente de esto, no se detiene. Como les decía, una cosa son los autores criminales y otras son los autores problemáticos. Pero incluso dentro de los problemáticos hay muchos matices. Y el matiz importante, siento yo, es el daño tangible y la intención. J.K. Rowling genera un daño tangible y realiza ese daño intencionalmente. Como les comenté, hace poco cancelaron a las mexicanas Guadalupe Nettel y Cristina Rivera Garza. Los testimonios son durísimos, son varios y van desde crear un ambiente laboral y educativo hostil hasta realmente afectar la vida de algunas personas. Los invito al Instagram de @terroreditorialmx. Realmente son un montón de testimonios y no me daría el tiempo para hablar de todos. Sin embargo, sí les voy a dar un par de ejemplos para que más o menos entiendan la dimensión. Algunos de estos testimonios se detenían a mencionar que Guadalupe Nettel cometía acoso laboral en la RUM, que es la revista de la Universidad de México, que además también fomentaba dinámicas violentas, que maltrataba psicológicamente a sus trabajadores, que los explotaba laboralmente, que hacía comentarios y también que tenía prácticas racistas, clasistas, en fin. Son acusaciones graves, son acusaciones también que están
están respaldadas por varias personas diferentes y está súper detallado en el Instagram que les menciono por si lo quieren chequear. Y una cosa es ser una mala jefa, por ejemplo, ser una mala líder, pero otra es maltratar psicológicamente a la gente de tu equipo. Ese desgaste mental no te lo repone nadie. Y sobre Cristina Rivera Garza, las cosas iban en la misma dirección. Ella era la cabeza de la editorial estudiantil Canal Press del programa de escritura creativa de la Universidad de Houston. Y los testimonios sobre ella eran como de, ay, falta clase, pero aún así le exige mucho a sus alumnos, cosa que tampoco me parece material de funa, la verdad. Pero luego vi que cuando tallereaba los textos de sus alumnos, parecía disfrutar de humillar a los que cuestionaban sus prácticas o los que no coincidieran con su manera de pensar. También denunciaban que trataba de manera déspota a sus asistentes, que tenía una serie de prácticas de abuso y de violencia laboral académica. Entre las acusaciones que más me llamaron la atención y que más cólera me dieron fue una de una alumna suya que diseñó una cubierta del libro de ella, de Cristina, se la compartió, no supo más del tema, pues asumió que no habían elegido su diseño, pero luego fue a una librería y vio su portada en el libro de Cristina. No había visto un sol, por supuesto, y cuando compró el libro vio que tampoco estaba en los créditos. También hay un testimonio sobre un despido arbitrario a una trabajadora, a dos trabajadoras, a una por un tema de salud mental. Es una historia bien fea. ¿Y por qué levantaron tanto polvo estas denuncias? Porque ambas autoras tienen un discurso de sororidad y porque sus libros exploran la experiencia femenina, visibilizan mucho la violencia contra la mujer. Son parte de esta generación de autoras latinoamericanas que tienen grandes reseñas y que las están traduciendo alrededor del mundo y están conquistando tanto a los lectores como diferentes galardones literarios. Guadalupe, por ejemplo, escribió El cuerpo en que nací, que es un libro que explora el tema de la discapacidad. Y Cristina publicó más recientemente El invencible verano de Liliana, que es un libro sobre el feminicidio de su hermana. Y a ver, ¿cuál fue la respuesta del feminismo blanco a estas cancelaciones? Básicamente fue, ok, estas mujeres quizás sean problemáticas, pero los hombres históricamente siempre han sido peores. Que nos recuerda, por supuesto, esta infame frase fujimorista de nosotros matamos menos. Y como les he dicho, es innegable que el canon literario está conformado por muchos hombres machistas, misóginos, violentos, criminales incluso. Lo he mencionado antes y creo que es importante visibilizar esta estructura violenta. Una cosa es abandonar a tu hija enferma y burlarte de ella como hizo Neruda, y otra es quitarle a tu alumna la propiedad intelectual de una cubierta. Ambos accionarios están nefastos. Claramente uno está peor que el otro, pero ¿saben lo que pasa? Realmente no tenemos por qué utilizar al hombre malo como estándar. Es decir, si nuestra referencia para cancelar o no cancelar a las autoras mujeres van a ser los autores violentos, asesinos, misóginos, etc., pues la jefa que comete abuso laboral va a ser siempre una santa paloma. Y nuestro estándar no debería ser ese. Deberíamos analizar cada caso de manera individual y no perder de vista también el contexto. Y, por favor, esto no es un All Lives Matter, ni machismo ni feminismo, porque nada que ver. Reconozco la estructura machista del mundo editorial, del canon literario. Hay todo un episodio al respecto. Lo que yo estoy hablando es otro tema. Porque siento que las personas que defienden a estas autoras, al compararlas con los hombres horribles de la historia, se están zurrando en todas las mujeres que han denunciado abusos laborales. Se están zurrando en las alumnas de Cristina Rivera Garza. Se están zurrando en las trabajadoras que se han sentido humilladas, en las mujeres que han perdido trabajos, en las mujeres que han visto deteriorada su salud mental. Y también he visto que muchas chicas sacan la carta de, ay, las están cancelando por envidia, es porque son mujeres. Y parece que no concibieran que si da tanta cólera es justamente porque estas mujeres se están beneficiando de un movimiento y están monetizando aparte ese beneficio, ojo, mientras que en privado actúan como un hombre horrible promedio. Ellas monetizan de su feminismo, por supuesto, performático. Están ganando dinero en parte por la imagen que están proyectando. Las entrevistan y hablan del machismo, hablan de la violencia contra la mujer.
hablan de lo necesarias que son las historias de mujeres. Entonces es obvio que esto genere un sentimiento de cólera y de decepción bien particular. Y siento que debemos tener una ceguera selectiva para no entender esto. Y yo sé en parte que despierta este espíritu de cuerpo con autoras problemáticas como Guadalupe Nettel, como Cristina Rivera Garza, y es que la cancelación es performática. Cancelar es súper fácil cuando se trata de no leer a alguien que no quieres leer. La cancelación así es súper cómoda, ¿no? Súper fácil. A mí no me llama en absoluto leer a Bukowski, a Neruda, a Burroughs. Entonces fue muy fácil para mí cancelarlos porque igual yo no quería consumir sus libros. Entonces, con la cancelación como performance, es como si la gente esperara una palmadita en el hombro por no leer a alguien a quien de todas maneras no querían leer. Cuando cancelamos solo autores que no nos interesan, pues cancelar es súper sencillo, lo más fácil del mundo. No hay debate, no hay contradicción, no hay incomodidad. Solo hay performance, hay un complejo de justiciero social, hay una competencia por ser el más woke, el más cool. El que cancela es moralmente superior del que no cancela. El que no separa el arte del autor es moralmente superior del que sí lo hace. Y para hablar de este tema voy a tomar un ejemplo en el que toco carne porque es un ejemplo personal. Creo que a esas alturas está de más decirles que yo no pienso leer a ninguno de estos autores horribles de los que les he hablado, ¿no? ¿Cómo voy a leer a un señor que mató a su esposa? ¿Por qué Anagrama publica a todos estos hombres nefastos? ¡Qué asco! Sin embargo, mientras grabo este episodio, mientras grabo estas mismas palabras, ¿saben ustedes qué libro tengo al frente en mi librero? La edición de Sex Barral de La Última Niebla y La Amortajada de María Luisa Bombal. Si no lo saben, María Luisa Bombal intentó asesinar a un hombre del que estaba enamorada. Esta había sido una relación muy pasional hasta que él la ghosteó, se podría decir, y pasaron 8 años sin verse, hasta que en el 41 ambos se reencontraron en Santiago de Chile. Aunque no debería decir ambos, debería decir los tres, porque este ex ya tenía otra novia. La flamante pareja llegó al café del Hotel Crillon y María Luisa los estaba esperando en la puerta. Ella lo encaró, al parecer él ni siquiera la recordaba bien. Había sido una relación breve y aparte 8 años atrás. Y ella procedió a dispararle 3 veces. El señor no murió, felizmente, pero igual a ella la detuvieron. Él retiró los cargos. Y claro, cuando yo compré el libro de María Luisa, no sabía que le había disparado a su ex. Sin embargo, enterarme de esto tampoco me hizo pensar, uy, no, funada, regalo el libro, sino que sigo queriendo leerlo. Y claro, ahora que pensé en el tema, me puse a cuestionar un poco mi escala de valores. Es como el meme de, ok, acepto el intento de homicidio, pero dibujo la línea con el machismo. Y yo odio hacer esto de cambiarle el género a las personas en escenarios hipotéticos. Pero estoy segura de que si María Luisa Bombal fuese hombre y hubiese baleado a una ex que no veía hace 8 años, yo lo hubiera desterrado de mi biblioteca en 10 segundos. Y para empezar, ojo, ni siquiera hubiera comprado su libro. No me interesaría leer a un señor latinoamericano que publicó hace 60 años y que era amigo de Neruda. Pero bueno, es un escenario hipotético porque si María Luisa hubiese sido hombre, no estarían recuperando sus libros, sino que siempre hubiese sido parte del canon. Entonces, creo que yo me considero una persona consecuente, pero luego noté que, claro, no separar el artista del arte se me hace sencillo porque justamente la mayoría de artistas cancelados son los que no me interesan. Y me sentí un poco mal, Me sentí como el meme de Atrapada, Yajaira Plasencia en La Maletera. Y a propósito de esta amistad entre María Luisa y Neruda, aprovecho para repasar muy brevemente la última categoría de cancelación, que es el ser problemático por asociación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Quizás tú no has hecho nada malo, quizás eres aparentemente una buena persona, pero ¿qué pasa si te juntas con un violentador? No quiero extenderme demasiado
demasiado en este apartado porque quiero que este episodio quede más o menos corto. Pero claro, ya establecí que cuando nosotros compramos el libro de alguien, con eso no aprobamos al autor. Sin embargo, cuando alguien se junta o defiende o respalda a alguien problemático, no está defendiendo a la obra, sino a la persona. Y esto no quiere decir que el autor piense como este amigo problemático, pero sí quiere decir que tampoco es que le incomode demasiado su pensamiento. Pienso, por ejemplo, en Mariana Enríquez con Carolina Sanín, que es una escritora abiertamente transfóbica y tiene tweets en los que defiende a los pedófilos. O pienso también en Patti Smith, autora de uno de mis libros favoritos, Éramos unos niños, que no deja de hacer posts sobre Johnny Depp. ¿Qué onda, Patti Smith? ¿Por qué? Y yo creo que no te hace un criminal juntarte con alguien problemático. Incluso juntarte con un criminal no te hace un criminal. Cof, cof, María Luisa Bombal era bestia de Neruda, que es un violador confeso. Cof, cof. Pero es indudable que esto puede delatar inconsistencias con el mensaje que podrías promover. Y acá cierro el paréntesis de la cancelación por asociación. Probablemente pueda extenderme en este punto ya en otro episodio. Pero retomemos el caso de María Luisa Bombal, porque tengo otro ejemplo parecido, pero con una editorial. He comentado aquí varias veces la acusación de acoso sexual que recibió un autor de Planeta Perú y que esta no tuvo ninguna consecuencia en la vida real. La jefa de marketing de Planeta le escribió a las chicas que hacen contenido en internet para decirles que era fake news, que era desinformación y tal. Y desde ese momento yo no comparto nada de Planeta en las redes, no haría nunca un reel centrado en un libro suyo, no comparto ningún lanzamiento que hagan, ningún evento, no etiqueto a Planeta si me compro un libro suyo, que igual pasa una vez a las 500. Cuando posteo episodios, yo siempre etiqueto a las editoriales en Perú que traen los libros, ¿no? Como para que la gente pues sepa dónde preguntar por tal título. Pero con ellos no hago eso, para mí no existen. Sin embargo, nuevamente, cancelarlos fue fácil para mí porque casi no importan libros que me interesan, marcan su catálogo de manera terrible y ni hablemos de sus lanzamientos locales porque son en su mayoría una lágrima. Entonces, qué fácil es cancelar algo que igual no vamos a consumir. A esto me refiero cuando veo la cancelación como un performance. Además, cuando todo esto pasó, en la burbuja del contenido digital literario en Perú, que ama rajar en Close Friends, yo en Close Friends solo me humillo a mí misma, amigos. Estén tranquilos, yo no funo a nadie. Pero bueno, la gente se empezó a lanzar comentarios en onda pésimo los bookstagramers que siguen aceptando libros gratis de Planeta. Y sí, yo creo que la actitud apañadora de Planeta se contradice con el mensaje de muchas chicas en el internet. Sin embargo, son solo eso, son chicas en el internet cuyo hobby es hablar de libros. Si hicieran un post, la verdad que sería irrelevante, como todas mis historias dedicadas a rajar de Planeta. Sin embargo, ¿saben qué cosa sí podría surtir algún efecto? Comunicados de las autoras de Planeta. Que ellas se posicionen, que ellas pidan explicaciones abiertamente. Sin embargo, nadie le pide nada a ellas, porque nadie quiere quedar mal con una autora de Planeta. Entonces, ¿cómo no ver la performance de la cancelación si esta se enfoca en las bookstagramers que reciben libros gratis y no en las autoras que guardan silencio ante una denuncia y que sí podrían producir un cambio y que sí escriben sobre esta violencia de la que somos víctimas las mujeres? Creo que todo se resume a un poco de superioridad moral, ¿no? Yo no recibo libros de Planeta porque ellos apañan a acosadores y eso me hace automáticamente mejor del que sí lo hace. Pasando a otro tema que igual está relacionado de alguna forma. Hace poquito se lanzó un libro póstumo de García Márquez, seguro se enteraron porque la publicidad fue insoportable y además odio a esa familia, me parecen unos absolutos zánganos. Ya se pudren en plata, García Márquez se leerá por el resto de la eternidad y aún así decidieron publicar un libro que él mismo pidió que no se publicara. Zánganos, esos son familia García, zánganos. Pero en fin, a propósito de esta publicidad que nos estaba spameando, me imagino que Penguin pagó un anticipo fuerte por esa novela y tenía que recuperarlo, pues creo que el algoritmo de TikTok medio que revivió un par de videos negativos de García Márquez. Y un chico que yo conozco que chambeaba en librerías compartió un clip de una carta de García Márquez
en la que contaba que la estaba pasando muy mal escribiendo 100 años de soledad porque estaba muy pobre y que su esposa soportaba como un hombre. Y la mujer que leía la carta luego miraba a la cámara con una cara de este hombre es una desgracia. Y los hombres son unos débiles. Soportar como un hombre no significa nada, ¿ya? Pero no importa. Pero les cuento, 100 años de soledad fue escrito en los 60, es decir, hace 70 años aprox. Y con esto no digo que García Márquez no haya sido un machista, ojo, pero la sociedad era machista. Y sacar una carta vieja a flote con un comentario para cancelar a un autor muerto es un poquito bastante absurdo. Perdónenme por no ser lo suficientemente woke. Sobre todo porque es como si esta carta lo sumara inmediatamente al grupo de autores violentos y violadores y asesinos y mega cancelados, ¿no? Es como si no hubiera perspectiva, como si no hubieran grises, que es más o menos lo que ya había comentado antes. Es como cuando funaron a un tuitero peruano por gostear a una flaca. O sea, está mal gostear, obvio. Por algo María Luisa Bombal tomó la acción por su mano. No, mentira, amiga. No valen a nadie, ¿ok? Y bueno, también está mal decir que tu esposa soporta como hombre. Sí, pero ¿acaso es material de funa realmente? ¿Dónde está la línea de lo permitido como un error, de lo permitido como una estupidez, de lo permitido como maldad incluso, y la línea de lo cancelable? Esto me hace acordar a cuando ampayan a Cristian Domínguez en Magali. Para mis escuchas no peruanos, Cristian Domínguez es una infame celebridad que es conocida por ser un infiel en serie. La cosa es escandalosa, lleva engañando a sus flacas desde que estoy en el colegio. Y cuando sale un ampay, la gente siempre dice, bótenlos, sáquenlos de la tele, a él y al amante. Y obvio, siempre las mujeres la pasan peor porque este es un país machista. Pero la verdad es que ser infiel no tendría que costarte tu chamba, a menos que seas infiel con alguien del trabajo, ¿no? Ahí ya pasan otras cosas. Pero bueno, volviendo a los libros, sigamos con García Márquez, que me sirve también para ilustrar otro caso. Deben saber que tiene una novela titulada Memorias de mis putas tristes, que nos presenta a un viejo asqueroso de 90 años que va a un prostíbulo para acostarse con una prostituta y allí le presentan a una niña de 14 años y este degenerado se enamora de ella. Nada más por la premisa, estoy segura que debe ser un libro muy problemático, pero no lo he leído. No sé si sea como Lolita, por ejemplo, que tiene una premisa que parece una cosa, pero que cuando la lees te das cuenta que es otra. Sin embargo, hoy decido creer lo peor de este libro. Decido creer que es un libro súper problemático, que estas dos personas se enamoran, que es una apología a la pederastía y tal. Y debo decir que escribir algo problemático no te hace necesariamente un degenerado. Creo que puedes escribir una ficción horrible, pero eso no te hace necesariamente una persona horrible. Y aquí pasan más cosas todavía. Mencioné Lolita y que hoy se erotice la infancia o que vivamos en una sociedad que sexualiza a las niñas. Es como un efecto dominó de la publicación de Lolita. Indirectamente, Vladimir Nabokov es responsable de esto. Si él no hubiese escrito este libro, no se hubiese hecho la película y sabemos muy bien todo lo que causó esa película. Sin embargo, es una obra de ficción. Hola, Fernanda, editora por aquí. Me estaba escuchando y olvidé mencionar que este libro de García Márquez fue publicado en el 2004. Esto fue 10 años después de su último libro y cuando el autor había tenido cáncer y tenía 77. Y creo que cuando pasan estas cosas es principalmente porque la familia quiere dinero. Y le dice ya, gallinita de huevos de oro, te me estás muriendo, publica lo que sea. Y como ya establecí, ellos son zánganos. Entonces no me sorprende que eso haya pasado. Y ojo, esto no es un alegato de protect García Márquez, sino que no tienen idea de los libros malos de los que nos han librado buenos editores. Libros malos y problemáticos, porque estos editores se preocupan por proteger a sus autores justamente. Espero que la gente ni lea ese libro, pero si quería analizar cómo la cancelación puede poner en el mismo saco a gente con libros problemáticos y gente criminal, lo que siento yo minimiza la violencia de estos últimos y lo resume todo a un tema de moralidad.
regresan con Fer del pasado, chaus. Esto me lleva también a Stephen King. Les cuento, en el 77 él publicó el libro Rabia, que nos presentaba a un tiroteador escolar que mata a su profe y hace de sus compañeros del cole sus rehenes. Esta novela se publicó bajo el seudónimo del autor. Además, Carrie había salido apenas un par de años antes. El autor no era el hit que es hoy día. Rabia funcionó, se vendió, nada espectacular tampoco. Sin embargo, pasaron los años y Estados Unidos empezó a transformarse en Disparos Unidos. A finales de la década de los 90 ocurre Columbine. Esto fue un switch en el país, todo degeneró a partir de esto. El año pasado hubo una media de 2 tiroteos al día en todo el país. Sin embargo, antes de Columbine, por más que el primer tiroteo en Estados Unidos date de los años 40, sí se logra identificar un brote de violencia entre el 96 y el 98. Columbine fue en el 99. Y en este brote de violencia fueron clave los tiroteos de la secundaria Moses Lake de Washington, de la secundaria West Paducah en Kentucky y en la secundaria Pearl en Mississippi. Estos 3 tiroteos, causados por niños entre 14 y 16 años, le costaron la vida a 8 personas e hirieron a otras 12. ¿Y qué tuvieron en común estos 3 casos? Que los 3 perpetuadores tenían rabia de Stephen King en sus casilleros. El tiroteador de Moses Lake incluso citó al protagonista del libro durante el ataque. ¿Y qué hizo Stephen King? Decidió que Rabia no se iba a volver a reimprimir. Declaró también que cuando lo escribió no tenía idea de que podía ser la fuente de inspiración para tantos tiroteos. Y su decisión de sacar este libro de circulación me parece ejemplar, súper respetable. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cuál es el problema de Estados Unidos? ¿Un libro de Stephen King o que te vendan armas en los Walmart? Quizás que los tiroteadores leyeran ese libro movió algo en ellos. Sin embargo, ello no hace de Stephen King el culpable de esos asesinatos. Los culpables son los fucking gringos, los chibolos esos, el sistema, la cultura de la violencia. En unos meses voy a postular a que me den la visa. Espero que nunca escuchen mi podcast. Entonces, Lolita es responsable en parte de que se erotice a las niñas. Pero Vladimir Nabokov no es el culpable de esto. Creo que el libro de García Márquez pudo contribuir quizás a que se normalizaran las relaciones entre adultos y niñas en Latam. Es probable, pero no por eso García Márquez es un pederasta, son cosas diferentes. Vladimir Nabokov tampoco lo es. Y además, ojo, lo que se narra en Lolita ocurre en la vida real. Hay pederastas que violan y que grumean a niñas. Lo que se narra en Rabia ocurre en la vida real. Hay chibolos en Estados Unidos disparándole a sus compañeros día sí y día también. Y lo que se narra en Memorias de mis putas tristes, lamentablemente también es verdad. Hay niñas que son traficadas en prostíbulos y son violadas por hombres mayores. Si quiero leer el libro, no me llama en absoluto la atención, no creo que me aporte nada, me parece desagradable, creo que puede ser problemático. Y sí, creo que García Márquez era machista. Igual y qué hombre en los 50 no lo era, ¿no? Pero de ahí a ser un monstruo terrible que está en el mismo saco con asesinos y violadores, creo que hay como un salto muy alto, ¿no? Y lo mismo con Nabokov, que nunca quiso que Lolita tenga siquiera a una niña en la cubierta. Y además, y esto es clave en el episodio, el mundo era diferente. Yo siento que un autor quizás hasta los años 80 o 90 podía no tener idea del alcance que podría tener su libro. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado. Por ejemplo, la J.K. Rowling, maldita seas J.K. Rowling, me tienes harta, pues esta mujer publicó una serie de libros de detectives, ¿no? Bajo su seudónimo. Y en el 2022 publicó el libro Sangre Turbia, en el cual el villano se disfraza de una mujer para cometer sus crímenes e incluso las violaba. Y este libro es el claro ejemplo de utilizar el arte como medio para propagar tu discurso. Ella sabe perfectamente lo que ese libro va a causar. Va a generar que la gente se pregunte, wow, ¿realmente una supuesta mujer trans puede ser un hombre depravado que entra a los baños para violar a mujeres? No es casualidad que la JK se la pase repitiendo eso en su Twitter. Ella sabe lo que está haciendo. Por esto es que
que la relación entre el artista y su obra creo que se ve muy moldeada por el internet. Ahora, vayamos con los casos de Neil Gaiman y de Alice Munro. Empecemos con ella, que es el caso de cancelación más reciente. La semana pasada, su hija Andrea declaró que su padrastro, es decir, el esposo de Alice, la había violado cuando tenía 9 años. Y Andrea también cuenta que cuando ella se lo pudo decir a su mamá, la autora minimizó este hecho, siguió con su esposo, pero igual antes sí que llegó a discutir con él, pero de celos, ojo, no porque hubiera violado a su hija. Alice Munro reaccionó a la violación de su hija como si hubiese tratado de una infidelidad y luego volvió con él y le declaró su amor públicamente hasta que murió. El sujeto es un criminal. La crueldad de aprovecharte de una niña es imperdonable, más aún si es alguien que debería estar en su lugar seguro en su propia casa. Esa niña confiaba en él, no lo veía como un enemigo. Y dicho esto, igual pienso que hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que se quedan con los abusadores de sus hijas. Porque, ojo, estamos hablando de una mujer muy privilegiada. No es que ella viviera en una situación de riesgo, no es que ella dependiera de este hombre. Ella tenía dinero, era muy exitosa, luego ganó el Nobel, o sea, no era una escritorcita local. Y quiero tomarme un minuto para mencionar la reacción de dos autoras que son consideradas íconos feministas. Una de ellas es Margaret Atwood. ¿Qué dijo Margaret Atwood? Dijo que cuando se enteró de esto, Alice Munro ya tenía demencia, así que no pudo conversar con ella al respecto, pero declaró esto y cito: todo lo que puedo añadir es que Munro no era muy adepta a la vida real, no estaba interesada en cocinar o cuidar el jardín o nada de eso. Para ella era un estorbo, creo, más que una terapia, como para otros. Y esto te lo dice la autora de El cuento de la criada, que es probablemente el libro feminista de ficción más importante de los últimos 50 años. Y me parece increíble que no haya ninguna palabra condenatoria a la actitud de Alice. Y tampoco, sobre todo, al dolor de la hija. No hay absolutamente ninguna mención a la solidaridad. Luego, Joyce Carol Oates, que también es una autora bien problemática, se puso a tuitear y escribió que el artículo, como era de paga, no lo había leído, pero que igual admiraba a Alice y que en su ficción ella había explorado mucho este dilema de ser o no ser una buena mujer. También mencionó a Harvey Weinstein en otro tuit, nuevamente este afán de ok, ella hizo algo malo, pero hay un hombre que fue peor. Nuevamente, ni una palabra condenatoria a Alice Munro y sobre todo ninguna palabra de solidaridad con su hija. Eso es, creo, lo más frustrante, lo peor de todo. Que cuando estalló la noticia, la gente se puso, oh no, ¿qué haré ahora con mi biblioteca de Alice Munro? ¿Cómo me relaciono con sus libros ahora? Cuando la noticia involucra a una mujer que está denunciando que fue violada y que ese trauma fue insignificante para su propia mamá. Y Andrea comenta que ella leyó un cuento escrito por su madre en el que un personaje que era víctima de violencia sexual pasaba por lo que ella estaba pasando y no entendía cómo su madre podía tener más empatía por estos personajes ficticios que con su propia hija. Es que ese dolor es inimaginable. Y acá siento que la cultura de la cancelación es muy egoísta y muy ombliguista y superficial, porque en vez de visibilizar el tema de abuso en la familia, en vez de visibilizar estas dinámicas, hay un afán del lector por ponerse por encima de todos para preguntarse qué pasa con sus libros de Alice Munro. Y ojo, creo que es una conversación pertinente de tener, la de separar el arte del artista, pero que sea la primera reacción me parece que delata las verdaderas motivaciones de la cancelación. Y también es verdad que hubo gente celebrando esta noticia. En onda, ven, las mujeres también son horribles. Y nuevamente, es como si esta acción horrible fuera motivo de alegría porque desmonta el feminismo. Patéticos, la verdad, los odio. Estoy harta de la gente, harta del internet. Y esto me lleva al caso de Neil Gaiman.
A mí este señor me parece de los escritores más talentosos y además exitosos del panorama literario actual. Es un autor que me gustaba mucho, o me gusta mucho, porque sus libros no me han dejado de gustar en sí. Pero espérenme. Hace un par de semanas un podcast denunció públicamente al autor por abuso sexual. La primera de las víctimas contó que allá por el 2003 ella fue a una firma del autor a modo de lectora fan. Lo conoció, lo admiraba, él tenía 43 y ella tenía 20. Y a partir de ese encuentro, ellos iniciaron una relación sexoafectiva en la que hubo espacio para relaciones sexuales violentas y dolorosas que ella no quería y que tampoco disfrutaba. Es decir, estamos hablando de abusos sexuales, de violencia sexual, de violación. Y la segunda víctima cuenta que en el 2022 fue niñera del último hijo del autor, calculo por el tema de tiempos. Y ella narra que fue agredida sexualmente en el baño de la casa del autor. Y que luego de esto mantuvo una relación de 3 semanas con Gaiman. Y nuevamente en esta relación hubieron actos penetrativos, violentos y degradantes. Y pasan varias cosas con este caso en particular. Algo que me parece importante es que no ha tenido mayor rebote. No sé si es porque el medio que lo denuncia no es demasiado grande. Es verdad que lo de Alice Munro sí ha generado mucha mayor bulla mediática. Pero claro, se trata de un caso de una ganadora del Nobel, se trata de una víctima que da el rostro. Esos factores son muy importantes cuando hablamos de prensa. Lo otro es que el autor ha negado las acusaciones, diciendo que en ambos casos fueron relaciones consentidas. Y ¿saben algo? Incluso si hubiesen sido consentidas, para mí Neil Gaiman sería un hombre de mierda. Porque no puedes decir que esta se trataba de una relación consentida cuando tienes 40 y la chica 20 y ella es tu fan. Es una dinámica de poder. Y 20 años después la mecánica es la misma. Es como si tuviese un modus operandi y la víctima tiene 20 de nuevo y él tiene 63. Y ella era su trabajadora. ¿Qué haces tú si el millonario 40 años más grande que tú, para el que trabajas, se te tira encima? Por favor, es que es obvio que hay una dinámica de violencia, de poder. Así el día que no hubo violación, estoy segura de que sí. Y a propósito de tanto el caso de Guadalupe Nettel, de Cristina Rivera Garza, de Alice Munro, de Neil Gaiman, hay un tema que a mí me genera sentimientos muy incómodos. Y es que yo siento que hay un lado del internet que se regocija de tener que cancelar a gente. El internet es modo, uy, no sabes la última, no sabes la cagada que hizo tal. Te cuento el chisme, te doy detalles. Y el chisme en cuestión es, oye, violaron a una mujer. Nuevamente, la cancelación me parece súper performática porque el abuso pasa a un segundo plano. Y lo primero y lo más importante es hablar al respecto, sacar un TikTok, sacar un post, sacar tajada y de paso sentar tu posición que te convierta en un justiciero social. Y obviamente es importante hablar de estos temas, no digo que no lo sea. Sin embargo, sí siento una actitud un poco carroñera, ¿no? Como el meme de la carita feliz de familia, hoy se come. Hoy hay contenido porque una autora apañó al violador de su hija, Jay. Vayamos terminando con el episodio y hagámoslo con mi postura con todo este asunto, más que nada a modo de conclusión. Como ya les he mencionado, quiero que este episodio, más que darles certezas, les genere dudas. Quiero que cuestionen un poco la cultura de la cancelación, como la conocemos, y que además sepan que tanto separar el arte del artista como no hacerlo son opciones totalmente válidas. Pero creo que contarles lo que siento yo puede ser como que un buen cierre. Lo primero, no te hace mejor persona no leer a autores cancelados. Dice mucho más de tu calidad humana, tu forma de actuar diariamente que leer los libros que lees. Yo, personalmente, hay cosas que no puedo hacer. Y una de ellas es olvidarme que el autor de un libro es horrible cuando lo estoy leyendo. No me interesa leer a Burroughs y los otros señores horribles que he mencionado porque son horribles, pero también porque lo que escriben no me interesa.
pasa. Y además, autores que he leído antes como Cristina Rivera Garza, Alice Munro, Neil Gaiman, etc., la verdad es que ahora mismo no me interesan en lo más mínimo. Yo sé que hay muchas personas que minimizan lo de Rivera Garcinetel, pero les pregunto, ¿ustedes comprarían el libro de una autora peruana que abusa laboralmente de una persona que conocen? ¿Que abusa psicológicamente de una persona que conocen? Creo que la palabra error es demasiado suave para las tácticas abusivas y violentas que se replicaron por mucho tiempo y con muchas personas bajo la apariencia de ser autoras feministas y brillantes. Sin embargo, esta es la parte fácil hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa cuando nuestros libros más queridos ya fueron publicados por gente ruin? Por ejemplo, yo me he desencantado de Harry Potter en gran parte por la JK, pero también porque he visto muchas falencias en su historia con el tiempo. Entonces me es fácil desapegarme de una historia que ya no me gusta. Sin embargo, hay libros de Neil Gaiman que me siguen gustando, que me siguen encantando, que siguen estando bien escritos. ¿Qué hago con Coraline? ¿Qué hago con Sandman? ¿Qué hago con El océano al final del camino? Y aquí surge la pregunta, creo, de que si podemos realizar un consumo ético de autores cancelados. Es decir, si decides no separar el arte del artista, ¿hay alguna forma de seguir consumiendo a autores problemáticos o criminales? Y la verdad es que yo creo que sí. Y esto lo resumo a dos puntos que son visibilidad y financiamiento. Yo tengo libros de Neil Gaiman que ya compré y no he leído. Podría hacer un TikTok botando esos libros y triturándolos y quemándolos y poner un texto de acabemos con el maldito patriarcado y musicalizarlo con esa canción hasta las huevas de Katy Perry y ya está. El cancelamiento performativo. Sin embargo, es una acción sin ningún impacto, no ocurrió nada en la vida real. Y por esto hablo de visibilidad y financiamiento. Creo que rechazar a un autor criminal o a un autor muy problemático se puede traducir en no comprar sus libros, en no beneficiarlo económicamente. Sin embargo, creo que piratearlo no conlleva ese dilema ético. Porque tú lo estás leyendo en tu casita, el pata no está viendo un sol y tú verás si te gusta o no. Como digo, separar al autor o no hacerlo son opciones válidas, pero no hay incongruencia en leer pirata el libro de alguien con quien no coincides si es que has elegido no beneficiarlo económicamente. Es algo que no he hecho y no creo que haga, pero la opción está para quien la quiere tomar. Y esto viene de la mano de tampoco compartir tu lectura, hacerle reseña, recomendar su libro, el tema de la visibilidad. Me parece que crear una conversación, ya sea digitalmente o en una librería, alrededor de la obra de una persona ruin o criminal, ayuda a invisibilizar sus crímenes o errores. Y también una manera de silenciar a sus víctimas de alguna forma. Esto sobre todo con autores vivos, por supuesto, autores que tienen cuentas que saldar y que pueden saldarlas. Me encanta Coraline, como ya saben. Sin embargo, no pienso volver a recomendar ese libro en mi vida. Lo leí, me encantó y ese amor se queda conmigo y ya está. La vida de los libros es la de saltar de lector en lector. El boca a boca importa y por lo menos con la mía, este autor no va a contar nunca más. Y si me pregunto si es significativo, la verdad no lo sé, pero estoy segura de que si muchos dejamos de recomendarlo, va a llegar un punto en el que sí signifique algo, siquiera por el miedo a la cancelación. E igual, algo curioso me pasó ayer, no quería dejar de añadirlo, porque me escribió alguien para preguntarme si sabía lo de Neil Gaiman. Y le respondí que sí, que me parecía horrible, además que seguro hay más víctimas. Recordemos que ambos casos se separan por 20 años. Yo veo altamente improbable que sean los únicos. Y le estaba mencionando esto cuando la persona que me escribió me preguntó ¿y por qué lo sigues siguiendo en Instagram? Y a esto me refiero cuando hablo de la cancelación como performance. Es como si yo tuviera que pedir perdón porque mi primera reacción a la funa del autor no fue correr a Instagram a dejarlo de seguir. Pero en fin, yo creo que más allá de separar o no separar al artista, lo importante siempre va a ser visibilizar estas cosas. Es algo que justamente Andrea, la hija de Alice Munro, comentó. Ella declaró que lo que deseaba era que cuando la gente hablara
de su mamá, también estuviese la historia de Andrea allí. Y con todo lo performativa que puede ser la cancelación hoy por hoy, eso es lo más importante de visibilizar los abusos o crímenes o errores de los escritores. Ya sea que estén vivos, ya sea que estén muertos, lo importante es difundir esa información y compartirla y debatir. Cada uno decide qué hacer con esto. Es muy personal, pero la información tiene que estar. Y con esto acabo, amigos. Yo tenía esperanza de que fuese un episodio corto, pero no sé qué esperaba. No puedo sentarme a darles media hora de podcast con temas así. Si me meto a hablar del tema, pues me meto con todo. Y quedan temas pendientes, lo que es lo peor. Ni siquiera he hablado de todas las aristas de la cancelación, pero sí creo que he hablado de bastantes cositas que me parecían interesantes. Igual y la conclusión me quedó un poco acelerada, pero amigos, llego hablando casi 2 horas. He metido nitro para ya cerrar el episodio. Así que para aligerar el mood, les voy a contar un poco de los eventos de la FIL en los que voy a estar. El domingo 28 de julio voy a tener el gusto de presentar la nueva novela de Claudia Cardoso, Casi un cuento de hadas. Ella es una autora de romántica que ha publicado en España antes y por fin es publicada localmente. Yo edité este libro, estuve sonrojándome sola conociendo al protagonista de esta novela. Me he sentido muy sola, amigos. Por favor, alguien enamórese de mí. Igual y ya les hablaré más de este libro en la FIL y en el episodio que arme en el podcast. Así que la cita es el 28 de julio a las 5 p.m. en el Auditorio Laura Riesco y me va a acompañar mi querida Victoria Delegado de Libros para Badi y el podcast Soltera con Gatos. Y 2 horas más tarde voy a estar junto a Perla Ruiz y Arnold Camus en un conversatorio sobre el impacto de la tecnología en la literatura. Esto será en el Auditorio Clorinda Mato y va a estar muy divertida porque tanto Perla como Arnold son creadores muy top cuyo contenido tiene una identidad muy clara, muy única y siento que eso es súper importante cuando hablamos de tecnología y libros. Además, el sábado 27 voy a estar en el stand de Urano a las 5 p.m. dando mis postalitas y separadores y stickers en la dinámica que ha organizado Urano de librero blogger. Yo seré librera podcaster. Vuelvo a mis raíces, estaré en el stand 115 y voy a estar recomendándoles libritos, chismeando, rajando, en fin. Y por último, el sábado 3 de agosto voy a estar a las 6 p.m. en el Auditorio Francisco Izquierda Ríos en el conversatorio Escribir en Femenino, las heroínas con las que crecimos, junto a Eliana del Campo. Síganla en Instagram como ElianaDCA, que es maravillosa. Y vamos a hablar de las escritoras clásicas con las que crecimos, también de sus personajes femeninos. Y de paso vamos a presentar la colección de Alma, Jardín Secreto que trae Ibero Librerías. Y ya, cierro el episodio acá o no termino nunca. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado el episodio. Espero que hayan cuestionado un poco la naturaleza de la cultura de la cancelación como la conocemos hoy en día. Si les gustó el episodio, los invito a escuchar el resto, a darle campanita en Spotify, suscribirse, darme 5 estrellas, dejarme comentarios, suscribirse a YouTube, todas esas cosas tecnológicas. En Instagram y TikTok, que es @unamalalectora, van a encontrar la lista completa de libros y más contenido referente al podcast. Ya ustedes saben, no se los tengo que repetir. LKM, amigos, son los mejores. Felices fiestas y nos vemos pronto. Chaos.